Y bueno, voy a dar paso a la palabra que hoy se llama Contando sus maravillas. Y le damos gracias a Dios por tu vida, mamá, por ese tema que vas a dar, aunque vaya a ser pequeño. Pero ella hablaba de contar sus maravillas. Y como ya sabíamos que iba a hablar un poco de esto, en Facebook se lanzó una pregunta. Y era que si habías tenido alguna experiencia con Dios, que si había hecho algo Dios, ¿no? Sí. Y quiero leerles algunos comentarios que se pusieron el día de ayer. Y uno es de Gina Leiva y ella decía: lo que soy ahora es gracias a Dios. Nunca hubiera imaginado la paz que hay en mi hogar. Antes de conocerlo todo era caos. Hoy el Señor es quien gobierna en mi casa. Gracias, Señor, por sostenerme de tu mano derecha y decirme que no tema porque tú estás conmigo. Y ella menciona que Isaías 41:13 es una promesa que Dios le regaló. Entonces, es increíble poder ver cómo Dios siempre trae paz y orden en medio del caos que a veces tenemos. Andrea Martínez puso también tantas cosas, muchísima gente puso muchas cosas, porque yo creo que no podríamos escribirlo. Incontables. Y ella puso: su amor me dio libertad, me rescató y fue muy paciente conmigo. Amén. Me esperó, borró mi pasado. Su amor fue suficiente cuando mi corazón ya no podía más. Me enseñó el verdadero amor, ese que jamás se agota, que jamás se va. Me restauró, me enseñó a perdonar y amar de una forma en la que solo Él podría hacerlo. En su amor encontré vida y cada día me demuestra su amor inagotable. Wow. Son muchísimos, hay testimonios de sanidad. Hay una hermana, María Luisa, que ella puso que le dijeron que no iba a caminar, hoy camina, le dijeron que no podía tener una hija, ella hoy tiene a su hija y ya tiene más de 15 años. Y bueno, así bastantes experiencias y podríamos estar toda la noche contando sus maravillas. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de este tema y para eso voy a dejarle lugar a mi hermana madre, la pastora Fabi. Gracias, Meli. Realmente solamente déjeme usar unos 5 minutos porque hay una palabra sorprendente. Realmente contar sus maravillas es algo que debemos hacer. Todos debemos contar sus maravillas. Cada día tendríamos que decirle a nuestros hijos: hoy vamos a vivir maravillas nuevas del Señor en nuestra vida. Y cuando yo empecé a leer en el Evangelio de Juan, vamos a empezar a leer esto el día de mañana en nuestro devocional, y quiero leerte esta palabra impactante. Dice: en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y el que es la palabra existía desde el principio con Dios, el cual es Jesucristo, es la palabra. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, le dio vida a usted y me dio vida a mí. Y su vida trajo la luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás puede apagarla. Mire, la oscuridad huye delante de la luz. La oscuridad no puede en contra de la luz. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Y yo me ponía a pensar, porque cuando yo leo mi devocional, lo leo para mí. Señor, ¿qué me estás diciendo? Y yo me ponía a pensar, ¿quién fue mi Juan Bautista? ¿Quién fue esa persona que me mostró la luz de la palabra del Señor? ¿Quién fue esa persona que hizo huir de mi vida todas las tinieblas? Sin embargo, fíjense lo que dice: Juan no era la luz, pero era un testigo para hablar de quien sí era la luz verdadera. Cuando nosotros hablamos las maravillas de Dios, no estamos hablando de nuestras maravillas, estamos hablando de las maravillas que hace el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quizá todos los días el Señor hace cosas diferentes en mi vida y yo gozo del privilegio, pero no soy la autora de las maravillas. El autor único es nuestro Dios. Y miren lo que sigue diciendo, que el Señor Jesucristo vino al mundo que Él había creado, pero algunos no lo reconocieron. Vino a los de su propio pueblo y algunos lo rechazaron. Pero a usted y a mí y a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y un hijo de Dios siempre tiene cosas sorprendentes y maravillosas que hablar de su Padre. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o la iniciativa humana. No, yo nací hace 51 años por iniciativa humana. Se pusieron de acuerdo mi papá y mi mamá, pero después, a los 12 años, nací espiritualmente porque se puso de acuerdo Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo para que yo naciera.
Ese es el nacimiento más maravilloso y sorprendente que yo puedo tener. Un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Increíble. Él estaba lleno de fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del Hijo del Padre. Ahora, Juan dio testimonio de él cuando clamó a multitudes. A él me refería cuando yo decía, alguien viene después de mí que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia, y con esto quiero terminar, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida, una tras otra, dice el apóstol Juan. ¿Cuántos hemos recibido bendiciones inmerecidas, una tras otra? Yo podría contarle lo que el Señor hizo hoy de milagroso en mi vida y podría contarle algo de lo que hizo ayer y antier y cada día de mi vida. Pero mire, quiero dar paso a unos testimonios hermosos. Meli leyó algunos y al final vamos a estar leyendo otros, pero quiero dar paso a unos testimonios realmente que exaltan el nombre del Señor. Nuestros asesores tuvieron a bien platicarnos de qué forma han sido bendecidos por el Señor y quiero dejar este tiempo. Abra sus oídos, abra su corazón y glorifique al Padre por cada maravilla que Él ha hecho. Pues bien, iglesia, pues en este tiempo, en estos 35 años de la iglesia, yo en especial tengo algo que contar. El llegar a esta preciosa iglesia, junto con mi esposa, mi familia, aprendimos a depender más de Dios. Ya Dios trabajó en nuestros corazones, pero yo tengo algo que contarles. Es un testimonio que nos sorprendió como matrimonio, pero también a nuestras familias. Resulta de que en un tiempo una de mis hijas, a la edad de 4 o 5 años, le detectaron estrabismo, el cual, bueno, nosotros nos llamó la atención, nos preocupó esta situación. Tuvimos algunas consultas que llegamos a hacer y bueno, aquí para resolver el problema había que realizar una operación y en un tiempo en el cual ya decidimos quién iba a atender a nuestra hija, pues resulta de que se nos recomendó un hospital en la Ciudad de México, al cual acudimos, en el cual hicimos todo el proceso. Internaron a nuestra hija para poder llevar a cabo la cirugía, pero aquí hubo algo bien sorprendente y Dios sigue siendo maravilloso, nos sigue sorprendiendo, porque fíjense que ya estando durante todos sus estudios y todo el proceso y que posiblemente antes de la cirugía se iba a intentar otro medio para evitar la cirugía, pues al final terminamos con que se tenía que hacer. Y ya estando estando ya preparada para hacerle la cirugía, hubo algo que ahí pues fue la manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque resulta de que nuestra hija en ese momento ya preparada para ingresar a quirófano, y yo en lo personal, el hospital como atiende niños, yo tenía que llevar ya a mi hija con su bata y entregarla ahí en el quirófano, ¿no? En el transfer que le llaman. Ahí entregué a mi hija, pero antes de entregarla hacen otra vez otra revisión ahí en una como mesa donde están la enfermera y el doctor, pero me dice, ¿por qué viene la niña? Por operación de estrabismo. O sea, hacen un protocolo y vuelven a preguntar, aunque ellas ya saben lo que van a hacer, lo que tienen que hacer, quién es el doctor que la va a operar. Ahí lo sorprendente fue que la volvieron a examinar y se dieron cuenta que en ese momento mi hija ya no tenía estrabismo. O sea, a mí me sorprendió hasta que yo la empecé a ver y tuvieron que llamar a otro doctor de más experiencia que estaba ahí, se encontraba ahí, vino, analizó a mi hija, la revisó, le hizo todo lo que tenía que hacer para ver si realmente estaba pasando algo, y me dice, esta niña no tiene por qué ingresar a esta sala, la niña no tiene nada, no tiene estrabismo, denle de alta, o sea, no tiene por qué entrar a cirugía. Desde ahí vimos la mano poderosa de Dios, pero ahí no acabó la cosa, porque entendimos y aprendimos lo maravilloso que es Dios cuando Dios son los tiempos de Dios. O sea, ahí Dios nos dijo, espérense, yo tengo algo mejor, yo tengo algo que voy a hacer y requiere tiempo y procesos. Y entendimos eso
nos abrazamos de Dios, nos retiramos, yo me retiré del hospital. Lo sorprendente es que nos regresaron todo el importe de lo que iba a costar la cirugía. Mi hija estuvo hospitalizada para la preparación, no nos cobraron absolutamente nada, nos regresaron el dinero íntegro. Y ya pasado el tiempo, vino otra vez esa situación, ¿no? De otra vez se declaró el estrabismo y dijo, bueno, ¿qué sucede? Nos recomiendan en una campaña médica, de médicos cristianos que venían de Estados Unidos, llevar a nuestra hija. Y efectivamente ahí asistimos, porque durante ese tiempo, no fue al mes, sino llevó un tiempo, pero durante ese tiempo vimos cómo trabajó la mano de Dios poderosamente en la vida como familia, como matrimonio. En todos los aspectos Dios empezó a trabajar, nos empezó a dar paz, tranquilidad. Y sabíamos y confiábamos que si Dios la había sanado, Dios nos lo había mostrado en un quirófano, era porque había un propósito que Dios iba a manifestarse de una manera, y sabíamos que iba a ser sorprendente. Efectivamente vino la cirugía, pero de una forma totalmente diferente. La tomamos con una paz, nuestra hija, o sea, todo totalmente fue diferente. Y gracias a Dios, hoy nuestra hija ya es una ya adolescente, ya no adolescente, ya mayor casi de edad, y gracias a Dios está muy bien, está perfectamente bien, no tiene secuelas, no tiene nada, y agradecemos a Dios porque vimos el propósito de Dios en la vida de nuestra hija. Hoy sirve a Dios en la iglesia con un corazón apasionada, enamorada del Señor Jesucristo, y nos da mucho gusto porque al igual que ella, todos nuestros hijos están sirviendo. Entendimos el tiempo, el propósito de Dios. Son años maravillosos, 35 años de la iglesia El Camino, donde se han visto y se han hecho milagros maravillosos. Yo les invito para que sigan confiando en el Señor, que vean los tiempos, los propósitos y entiendan los propósitos de Dios en su vida cuando hay una prueba. Muchas gracias, les amamos y les bendecimos grandemente. Soy el hermano Víctor y entre otras cosas colaboro en el Ministerio de Intercesión y quiero dar un testimonio en este ministerio. El ministerio actualmente se dedica domingo tras domingo a orar por todas las actividades que se hacen en la iglesia, por los pastores, por toda la gente que va, por los niños, por los maestros, por los sugieres, por las personas que reciben, en fin, por todo el voluntariado. Estamos ahí orando con el Señor, a través del Señor, pidiendo que sea el Espíritu Santo el que gobierne, el que domine toda acción en la iglesia. Esa es la tarea que tenemos ahí en el Ministerio de Intercesión. Somos alrededor de 16 gentes, son 10 mujeres y 6 hombres, y nos turnamos, ¿sí? Y también nos llegan peticiones de oración día tras día y hora tras hora, y llevamos un récord también de aquellas oraciones contestadas, y bendito sea el Señor, la mayoría de ellas nos ha contestado el Señor. Le doy gracias a Él por su infinita bondad para con nosotros, porque nosotros solo somos instrumentos de Él. Y gracias por ser también, por usarnos para podernos comunicarnos con Él a través de la oración y de la intercesión. Gracias, hermanos. Hola, ¿qué tal, iglesia? Pues yo quiero compartir con ustedes un testimonio. Yo pensaba y decía, bueno, han sido tantas las cosas que hemos vivido y que hemos visto a lo largo de estos años que tenemos en la iglesia, y pensaba yo, ¿cuál podría ser el testimonio que yo podría dar? Pero yo creo que no hay otro. Vino a mi mente, lo que vino a mi mente fue lo siguiente. En el año 2010, el 24 de diciembre de ese año, mi mamá falleció, mi mamá partió con el Señor. Y algo que impactó mi vida, y sé que la vida de mi familia también, fue el hecho de que ese día, el día cuando
deberíamos estar con nuestras familias compartiendo la cena de Navidad. Ese día empezaron a llegar nuestros amigos a la casa. Empezaron a llegar unas familias tras otra, y eso fue un momento impactante para mí. Yo recuerdo que les decía, no es necesario que estén aquí, de verdad entendemos, regrésate a tu casa y ves a compartir ese tiempo con tu familia, te están esperando allá. Y una tras otra fue la misma respuesta: queremos estar con ustedes hoy queremos acompañarles, hoy queremos saber, hoy queremos que sepan que estamos aquí con ustedes. Para mí ese ha sido un testimonio increíble del amor de Dios a través de su iglesia, a través de sus hijos. Y bueno, como les decía, han sido muchas cosas. Hemos visto muchas cosas en la iglesia, muchas cosas hermosas y bellas. Pero para mí, eso ha sido lo que me ha impactado en gran manera. Y sé que también impactó la vida de mi familia, la vida de mi papá. Mi papá en ese tiempo no conocía del Señor. Él no quería saber de Dios. Pero al poco tiempo, él recibió al Señor en su corazón. Es más, en esa noche, él recibió al Señor en su corazón. Y puedo decirles que él me platicó después, a mí me impactó. Dice, el ver llegar a tus hermanos, el ver llegar a tus amigos, eso fue algo que impactó mi vida. Y yo creo que esa es una muestra increíble del amor de Dios, del amor que Dios nos puede dar a través de su iglesia. Así que para mí en lo personal, ese ha sido un testimonio maravilloso que yo he vivido al ser parte de la iglesia El Camino. Les amo y que el Señor les bendiga. Hola, mi nombre es Rebeca Saldaña y bueno, es un gusto para mí platicarles en esta ocasión mi agradable experiencia que hemos tenido mi familia y yo en esta preciosa iglesia El Camino. Llegamos hace 13 años, mis niñas eran muy pequeñitas y bueno, tengo tantas bendiciones recibidas a lo largo de estos años. Mis hijas desde muy pequeñitas han disfrutado tantos eventos de niños. Es un anhelo que el Señor nos ha cumplido, ver cómo nuestras hijas han crecido en estatura, pero sobre todo en el temor del Señor. Y como familia hemos estado a lo largo de estos años siempre muy expectantes, muy animados, disfrutando cada domingo, cada miércoles, cada evento, cada actividad y siempre estamos así pensando, ¿y ahora qué va a haber? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ese también ha sido una bendición, ver cómo mis hijas ahora ya de adolescentes están sirviendo al Señor. No hay mayor gozo que el ver que mis hijas estén sirviendo al Señor. También hemos sido muy bendecidos, mi esposo y yo, como matrimonio. El Señor nos ha corregido, nos ha dirigido, nos ha unido, nos ha bendecido cada día, en cada situación. Él ha estado presente. Y bueno, yo agradezco a Dios. El pertenecer en esta iglesia ha sido una oración contestada, ha sido un anhelo, el pertenecer a una iglesia como El Camino, pero sobre todo han sido los planes maravillosos de Dios. Hola iglesia, mi nombre es Maribel Icona y quizás voy a robar cámara, pero voy a dar 2 testimonios, no uno. Voy a intentar hacerlo muy rápido. Bueno, nosotros tenemos más de 15 años en la iglesia El Camino, una iglesia que amamos con todo el corazón. Llegamos por invitación de un miembro de esta iglesia y nosotros veníamos, bueno, en ese tiempo no nos congregábamos y nos habíamos congregado aproximadamente de 3-4 años en una iglesia mucho más grande que El Camino en ese tiempo y mucho más moderna. Entonces nosotros llegamos después de un tiempo de no congregarnos aquí, o escuchamos la alabanza que era un poco diferente o más tranquila y nos sentamos y permanecimos. Lo curioso fue cuando sube el hermano Miguel, que era el que ejercía en aquel tiempo como pastor y era una persona mayor. Mi esposo y yo íbamos con una idea diferente. Creo que la idea era encontrar algo similar a donde nosotros habíamos conocido de Cristo. Pero no fue así, nos encontramos con un pastor que era muy tranquilo, que era mayor. Lo primero que hicimos mi esposo y yo fue voltear, nos miramos y dijimos, creo que este no es el lugar. Pero Dios es tan maravilloso y Él sabe cuál es tu lugar, porque a media reunión
Dios nos había cautivado y había puesto un amor por esta iglesia. Nos quedamos aquí desde entonces. Repito, tenemos más de 15 años de estar en esta iglesia. Estamos sirviendo, estamos muy, muy contentos. Pero dije 2 testimonios y Dios es tan increíble y tan maravilloso que no solamente cambió nuestra perspectiva al adaptarnos a nosotros a esta iglesia y no nosotros esperar tener lo que creíamos que íbamos a tener, sino que en esta misma iglesia, un mes después aproximadamente, Dios puso una visión acerca de mi hijo el mayor en el corazón de mi esposo y mío. Nos habló no solamente de su vida personal, sino también de su vida espiritual. Esto fue cuando teníamos 1 año de haber llegado a la iglesia. Todos estos años permanecimos y continuamos trabajando y tratando de dar lo mejor de nosotros junto con nuestros 2 hijos. Quiero terminar diciendo que el día de ayer, mi hijo tiene actualmente 24 años y el día de ayer acabamos de entregarlo a su vida profesional. Y esta es parte de la visión que Dios nos dio en esta iglesia un mes después de haber llegado. Nos habló de su vida espiritual, nos habló de su vida personal. Pudimos orar por él y esta imagen de la oración que hicimos por él ayer, el después llevarlo y dejarlo en el lugar donde él se quedó a trabajar, esta visión fue tan clara como la vivimos el día de ayer. Dios es bueno, esta es nuestra iglesia, este es el lugar donde Dios nos ha hablado. Estamos muy contentos, muy felices, pero convencidos que Dios tiene un lugar especial para cada uno de nosotros y este es el nuestro. Gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elizabeth Mora y estoy casada con este varón que está aquí a un lado. Yo tenía 21 años cuando me casé con él y en un principio pues no podía embarazarme. Muchos médicos me dijeron que yo era estéril, que tenía matriz infantil y que nunca me iba a poder embarazar. Entonces, pues yo creo que muchas mujeres se identifican a lo mejor con lo que yo pasé en ese momento. Eran noches y días de que yo lloraba porque pues yo quería tener un hijo y pues no llegaba. Entonces, para no hacérselas larga, para poder embarazarme de mi primer hijo, tuve que estar en tratamiento y al fin llegó Yair. Prematuro, todo el tiempo tuve que estar acostada casi, con amenaza de aborto, nació a los 7 meses y medio, una tras otra, pero en todo ese tiempo vimos la mano del Señor. Yair nació enfermo, el médico nos decía que él no iba a vivir porque tenía sus 2 riñones afectados y nosotros le creímos a Dios. Era nuestro primer hijo y nosotros sentíamos, pues decíamos, ¿por qué, Señor? Pero bueno, tú eres soberano y si tú te lo quieres llevar, Señor, llévatelo y si nos lo vas a dejar, sabemos que nos lo vas a dejar bien. Entonces, en esa confianza nosotros seguimos y en ese mismo día, como unas horas después, el nefrólogo nos dijo que nuestro hijo tenía un riñón completamente sano y que él podía vivir toda su vida con ese riñón completamente sano y que no le podía causar ningún problema y así ha sido. Hasta la fecha mi hijo está completamente bien, él nunca ha presentado ninguna afectación por tener nada más un riñón que le funciona. Ya tenemos 2 nietos, gracias a mi hijo ese. Ha sido un milagro tras milagro tras milagro, Yair, y yo creo que muchos de los que están oyendo ese testimonio saben todo por lo que Yair ha pasado y creemos en un Dios soberano, en un Dios que todo lo puede y que para Él no hay nada imposible. Entonces, ese es el testimonio. Igual, otra parte, con otro de mis hijos, con mi hijo, el de en medio, todo bien, gracias a Dios, no hubo ningún problema. Y después viene un tercer hijo, cuando nosotros pensábamos que ya no nos íbamos a volver a embarazar. Y yo había tomado pastillas para bajar de peso, entonces yo estaba bajando de peso y yo estaba feliz y de repente dejé de bajar de peso y dije yo, ¿por qué? Y entonces yo tuve mi menstruación normal y como a los 20 días me voy enterando
y yo tuve una menstruación normal y me entero que estaba embarazada de mi tercer hijo, de mi bebé Osiel. Osiel es 100% el camino vida abundante. Él ya nació cuando nosotros asistíamos ya aquí a esta iglesia y el Señor cuidó de él porque a pesar de que yo tomaba pastillas para bajar de peso, a pesar de que yo ya era diabética, el Señor todo el embarazo me mantuvo una glucosa normal. Mi hijo nació con la glucosa normal y mi hijo está completamente sano. Si yo les contara todas las anécdotas, todos los testimonios que tenemos en los cuales hemos visto la mano de Dios, no terminaríamos, pero con esos basta por el día de hoy. Dios les bendiga, muchas gracias y quiero decirles que Dios siempre ha sido fiel con nosotros. Buenos días, amada iglesia. Quiero comentarles un testimonio en mi familia, en nuestra familia con mi esposo Alberto, que cuando nosotros llegamos a la iglesia, yo llegué embarazada de mi hijo Jesús, llevaba como 4 meses, 3 meses por ahí, ¿verdad? Y estaba yo indecisa de que yo venía de otras costumbres, de otras creencias, y siempre me dijeron que usara pues, cosas para que el niño naciera bien y tantas cosas que me decían, y yo tenía todavía esa duda de que yo estaba conociendo del Señor y sabía que no podía hacer nada que fuera en contra del Señor. Y tenía dudas y luchaba, y mi espíritu luchaba, ¿verdad? Y entonces yo abrí la Biblia, la palabra, que por cierto era una Biblia que tenía yo ahí ya viejita, y el versículo que encontré fue que decía, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y yo me agarré de esa palabra, empecé a clamar, a orar, y dije, yo no voy a usar nada, ni a ponerme nada de lo que la gente me está diciendo, y yo voy a confiar en Dios. Y empecé a confiar en Dios, y pasó el tiempo, mi hijo nació, pero en el tiempo ese nació en el hospital. Él nació a las 5 de la tarde, desde las 6 de la mañana que estuve yo batallando en un parto normal, hasta las 5 y feria de la tarde que nació. Y ya el niño había nacido, estaba bien, nació bien grande, de 4 kilos y fracción casi, 4 kilos y medio casi. Y pasó el tiempo, fueron como las 8 de la noche, tenía yo personas que habían ido a visitarme al hospital, una vecina, mi hermana, pero ellas ya se habían ido. También me visitó la hermana Tere en ese momento, pero ya pasó el tiempo, se fueron. En ese momento en que estaba una persona ahí conmigo, visitándome, el ventilador, para no hacerlo muy largo, estuvo toda la mañana dando vueltas muy recio, giraba muy recio, hacía mucho ruido, pero yo me acostumbré. Desde las 6 de la mañana que estuve hasta las 5 que nació mi hijo, yo me acostumbré al ruido. Pero en un momento en que fue la enfermera y me dice, el ventilador le va a hacer daño al niño. Le digo, pues hace mucho calor, fue en agosto, hace mucho calor. Dice, lo voy a mover de aquí. En ese momento en que ella toma la cunita del bebé y se da la vuelta para llevarlo a otro lugar, se cae el ventilador. A la enfermera le lastimó la espalda, le rompió su bata. Y a mi hermana que estaba ahí, que también me ha ido a visitar, también ella se espantó porque de momento escuchó el ruido y se espantó. ¿Qué cosa es eso? Y gracias a Dios el Señor libró a Jesús pues de una muerte. Yo seguro, porque era un niño recién nacido. Y de ahí para adelante el Señor, yo he visto la mano de Dios sobre su vida, sobre él, en muchas cosas. Y ahora que lo veo, yo comprendo que el propósito del Señor, de que lo ha librado, de que lo sostuvo, de que hasta aquí lo ha sostenido, es porque tiene planes para él. Él está sirviendo, está en la alabanza, está de maestro, está con niños. Bueno, el Señor yo sé que lo va a usar de muchas maneras, y ese era el propósito del Señor, de dejarlo vivir. De hasta hoy está en la iglesia. Muchas gracias. Este es el testimonio que les traigo por parte de la iglesia. Hay muchos más que podría decir, ¿verdad? Pero me impacta, ¿verdad? Y me hace creer más en el Señor, y les puedo decir, confíen en el Señor, porque si Él nos ha dado promesas, Él las va a cumplir. Eso es todo, bonitos, gracias. Hola, ¿qué tal? Amada iglesia, mi nombre es Blanca, el nombre de mi esposo Carlos Pascoe, y nos da mucho gusto poder dar este día este testimonio.
hace 18 años estuve yo embarazada y cuando estuve embarazada me diagnosticaron a los 6 meses preeclampsia y más o menos a los 7 meses y medio pues dieron un diagnóstico no muy favorable para mí y para el bebé que llevaba en mi vientre. Y 3 cosas me dijeron los médicos: es niño, tiene algunos problemas en su desarrollo y tiene bajo peso. A las 2 semanas siguientes nació mi bebé y en ese tiempo, durante esas 2 semanas, llevamos delante del Señor ese diagnóstico. Había un grupo de intercesión y ellos estuvieron orando por nosotros, y cuando llegó el momento del alumbramiento nació ese bebé y era una niña hermosa, y entonces el primer diagnóstico quedó cancelado. Tenía muy bien su desarrollo, estaba perfectamente y pesaba 3 kilos 300. Entonces podemos ver cómo suceden las cosas por una oración. Nuevamente hace mes y medio estamos en confinamiento y mi hija Carla Esther empieza a tener problemas con un ojo y los diagnósticos nuevamente son nada alentadores. Estamos teniendo un grupo de oración 24 horas los 7 días de la semana. Ahí va la petición también al grupo de intercesión y empezamos a orar por ella. En esta semana dan los resultados de sus estudios, su ojo ya totalmente desinflamado y los resultados son negativos de todo lo que se pensaba que ella tenía, y nuevamente podemos ver el resultado de las oraciones de un grupo de guerreros que está ahí intercediendo por su iglesia. Carla tiene una hermosa promesa. Hace 4 años le dieron una palabra profética y yo estoy segura que el Señor va a cumplir esa promesa para su vida, pese a todas las dificultades que ella pueda tener. Dios cumplirá la promesa y sigo creyendo que las cosas suceden por una oración. ¿Qué les pareció? Realmente agradezco al Señor porque cuando la gente abre su corazón y nos enseña lo que hay allá adentro, nosotros podemos agradecer a Dios. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene un testimonio también que dar. Dígalo. Cuente las maravillas del Señor a sus hijos, a su esposo, a la persona que se encontró en el pollo, a la persona que se encontró en el taxi, a los papás de sus hijos, a todo mundo. Cuéntenle sus maravillas. Y gracias a Dios por la vida de los asesores que tuvieron a bien abrirnos su corazón. Y también gracias por la palabra que nos diste, aunque sea unos minutitos, pero creo que también reconfortó nuestro corazón. Amén. Y bueno, así como ahorita escuchamos a nuestros asesores, también queremos leer otros comentarios que estaban en la publicación. Vemos que Olguita Isidro, por ejemplo, Malena Morales y muchas más nos cuentan de muchas sanidades. O sea, nos están platicando que ya las iban a operar y no las operaron porque Dios hizo un milagro. También hay un comentario de Blanca Estela Chávez que dice: nuestras vidas han cambiado totalmente. En nuestras vidas hay amor, unión, alegría, paz. Y dice: ¿y qué les puedo decir? Dios nos ha dado todo, salvación y perdón. Dios es el centro de nuestras vidas. Y aquí agradece y dice: gracias Iglesia El Camino por darnos tanto. Y yo creo que lo que la iglesia podemos dar no es más que hablarles de Dios. Así y Dios es quien hace todo, Dios es quien hace las maravillas. Y son bastantes, por ejemplo, Everardo, que muchos lo conocemos, él nos comenta que él llegó y dice que en su cuerpo él tiene una discapacidad y que en el CRID lo atendieron y que él decía: no, a mí no me sanaron en el CRID, me sanó Dios. Y que cuando entró a la iglesia, entró en silla de ruedas y hoy, bueno, ya se sube, baila y sale de todo. También puso su testimonio aquí y muchos más, y les agradecemos y ojalá puedan seguir, como dice mi mamá, compartiendo las maravillas que Dios ha hecho. Y bueno, gracias por sus comentarios y no dejen de hacerlo, sigan escribiéndolo ya sea aquí o en la publicación que está ahí para seguir siendo de bendición. Claro, y antes de irnos, por favor, no se desconecte porque tenemos una sorpresa hermosa. El domingo, cuando terminó toda la celebración y quedamos con todo el equipo de edición, que íbamos a ver la reunión porque no la pudimos ver allá. Y al final dijimos: vamos a ver
el Camino Kids porque no lo vimos. Y empezamos a verlo y empezamos a ver que también estaban celebrando los 35 años y eso llenó mucho nuestro corazón y queremos compartirlo con ustedes. No vamos a compartir toda la media hora, solo vamos a compartir 5 minutos, pero en estos 5 minutos ustedes van a poder ver las maravillas que Dios hace también en la vida de los niños, ¿no, Meli? Sí, la verdad es que está muy padre, está divertido y sobre todo está auténtico. Los niños siempre son auténticos, les hacen unas preguntas, las responden muy padre. Entonces, bueno, los dejamos con este video, pero recuerden que nos vemos en nuestra próxima reunión este domingo a las 11 de la mañana. Entonces, nos vemos. Que Dios les bendiga. Hola kids, ¿sabían que hoy celebramos el 35 aniversario de nuestra iglesia? Esto quiere decir que el camino vida abundante existe desde hace 35 años. Le damos gracias a Dios. O sufrirá y ganamos. Dios es bueno. Celebremos juntos y veamos qué hace tan especial a nuestra iglesia. Acompáñanos a ver. Llegamos a la iglesia porque un amiguito nos invitó. Hola amiguitos de Camino Kids. Mi nombre es Natalie. Amo a mi iglesia porque me ha visto crecer en sabiduría, estatura y gracia en mis 9 años de vida. Mi nombre es Karen. Me gusta ir a la iglesia en familia. Mi papi, mi mami, mi hermana y yo. Lo que más nos gusta de nuestra iglesia es aprender de la vida de Jesús. Nos enseñan de la Biblia, nos encanta alabar y adorar a Dios y a orar. Además de todas esas cosas, nos gusta Recargando y Noche de Princesas. También nos presentaron a Dios de pequeñitas, muchos recuerdos hermosos. Y oramos a Dios para que pronto regresemos a nuestra amada Iglesia del Camino. ¡Feliz 35 aniversario! Lo que a mí me gusta más de la iglesia es la cafetería. Gracias a las hermanas cocinaron rico. Me llamo Elizabeth, llevo 2 años en la iglesia, El Camino a Vida Abundante. ¡Feliz aniversario número 35! Hola, lo que más me gusta de mi iglesia es la alabanza porque le puedo cantar a Dios. ¡Feliz 35 aniversario! ¡Adiós! Hola amiguitos de Camino Kids, mi nombre es Stephanie. Y a mí es Aiki. Y hoy estamos celebrando el 35 aniversario. Estamos muy felices de pertenecer a nuestra iglesia porque ahí nos enseñan la palabra de Dios. Cantamos, jugamos y nos divertimos mucho. Y hacemos nuevos amigos. Y me gusta ver muchos partidos. Y mi mejor experiencia fue aceptar a Jesús en mi corazón. Esperamos que pronto los podamos volver a ver. Adiós. Adiós. Hola querida iglesia, hoy me toca orar por el 35 aniversario de nuestra iglesia Camino a Vida Abundante. Vamos a comenzar. Padre amado, hoy te doy gracias por permitirnos estar 35 años de nuestra iglesia El Camino, donde hemos recibido tu amor en todo momento. Bendice a mis pastores, hermanos, amigos y a todas las familias que el Espíritu Santo sigan viviendo en esta casa y en nuestros corazones.
En el nombre de Jesús, amén. En este tiempo de celebración quiero orar por mis pastores. Señor Jesús, te damos gracias por la vida de mis pastores. Gracias por el tiempo que le han dedicado a nuestra amada iglesia. Los bendecimos y los honramos. En el nombre de Jesús, amén. ¡Feliz 35 aniversario, Iglesia